Un saludo muy grande esta nueva semana a toda la audiencia. Yo soy Digital Chile, mi nombre es Cecilia Marras. Estoy junto a Trinidad Siles, a Viviana Masobrio y a una muy linda invitada, Jimena Valenzuela, que nos va a presentar Trini para que podamos saber un poquito más de ella y para que puedan disfrutar de los comentarios de una persona en un panel como el nuestro. Y queremos saludar al capítulo número 80. Gloria Cárcamo, muchas gracias por tus comentarios. Siempre estás pendiente de todo lo que hemos conversado acá en el canal. A Ilka Sosa por ayudarnos a difundir nuestros videos de literatura a todas las personas de Senama, a Mis Cuentos en México, a Adriana Sáenz, también a su club de lectura en México, a Jacob Gutiérrez, y en especial hoy día a la Universidad Silver de Colombia, que están dedicados a recuperar que las personas mayores sean felices. Eso tienen ellos como eslogan en su Instagram. Qué cosa más bonita. Muchas gracias a la universidad. Casa Viva de Colombia, talleres neurocognitivos y son facilitadores para la vida plena de las personas mayores. Qué lindo. Qué ganas de pertenecer a todas esas fundaciones y uno se divide en hartos pedacitos. Muchas gracias por una nueva semana y le doy la palabra a Trini. Adelante, Trini. Bueno, muy querida audiencia, estimadas amigas, hoy les presento a Jimena Valenzuela. Ella es la directora del Instituto de la Familia en la Universidad de los Andes y pensé en ella al proponer este cuento porque me interesa mucho hacerle algunas preguntas y además proponer este cuento de Graham Greene que les traje hoy para que lo conversemos y tratemos de explorar un poco qué hay en él. El cuento se llama Sugerencia de una explicación. En un largo recorrido por tren, un anochecer a fines de diciembre, compartí el espacio con un católico romano. Daba la impresión de serenidad, que habría sido imposible además pelearse con él. No obstante ello, nuestros puntos de vista se diferenciaban profundamente. Yo soy agnóstico. Intelectualmente me repugna toda esa idea de un Dios que pueda abandonar enteramente a sus criaturas a las atrocidades del libre albedrío. Abordamos distintos temas de conversación y entre ellos surgió el de la corrupción de los niños. Entonces, él abrió su corazón con un relato que tuvo en su infancia. De niño me enseñaron a servir en la misa. Era una iglesia pequeña, pues había 50 católicos en el pueblo donde yo vivía. Como familia, sufrimos algo de segregación por nuestra condición. Cada domingo vestía mi sobrepelliz y ayudaba en la misa. Lo odiaba. Siempre odié endomingarme y siempre temí hacer algo mal durante el servicio. Nuestros horarios eran distintos a los de los anglicanos. Permanentemente hacíamos frente a sus miradas burlonas y altaneras. Había un hombre en lo particular, Blaker, uno de los dos panaderos de la ciudad. Los católicos no le comprábamos porque lo considerábamos libre pensador. Extraño título porque, pobre hombre, ningún pensamiento menos libre que el suyo. Ese hombre estaba cercado por su odio hacia nosotros. Era soltero, muy feo de ver, con un ojo estrábico y una cabeza en forma de nabo. No tenía intereses, al parecer, excepto su pan y su odio, aunque ahora, de más edad, comienzo a verle otros ángulos de su naturaleza. Se incluía tal vez un cierto amor furtivo. A mí en lo particular me aterrorizaba. Mostraba un odio especial por mi padre, gerente del Banco Midland, algo cauto por el dinero y quizá también avaro, ¿por qué no decirlo? Es posible que alguna vez le haya negado a Blaker alguna petición financiera. Aquel hombre, aquel pobre hombre, se preparaba para vengarse de todo lo que odiaba. Mi padre, los católicos, el Dios en quien la gente se empeña en creer. Había ideado un plan horrible e ingenioso para mí. Un día pasaba por delante de su tienda cuando oí que me llamaba. Tenía en la mano un pastel y me invitó a entrar a su casa para que yo, adentro de ella, me sorprendiera con un maravilloso tren eléctrico.
Durante esas vacaciones no dejé de ir y disfruté a gusto esa joyita. Poco a poco, el deseo de controlar el tren se hizo irrefrenable. En casa nadie sabía nada, guardaba ese secreto furtivamente. Él mismo se encargó de advertirme que cuando empezara la escuela no podría disfrutar más del tren. Se trataba de una seducción muy elaborada. En ese tiempo también comenzó a hablarme de religión y un día me hizo probar una oblea. Me di cuenta que era igual a las que utilizábamos en la comunión. Me sentí culpable y asustado de un modo irracional. ¿En qué se diferencian ambas?, me preguntó. Con mis 10 años supe argumentar la idea de la transustanciación. Lo tenía aprendido de memoria. La comunión para mí era una rutina. Agriamente me señaló que le gustaría tener una de ellas en la boca. Quiero saber qué sabor tiene vuestro Dios. Tú ayudas en la misa. Te sería fácil conseguirme una. Imagínate, te cambiaría este tren eléctrico por una de vuestras obleas consagradas. Me sentí más asustado que nunca. Blaker envolvería el tren eléctrico y le colocaría una tarjeta en la que dijera: para el hijo del director de mi banco, de un cliente agradecido. Este será un secreto entre tú y yo. Si tú hablases, yo te haría sangría. Ni en tu casa estarías a salvo. Supongo que había decidido cometer este terrible acto. Vi a Blaker observándome desde la parte de atrás de la iglesia el último domingo antes de volver a clases. Logré llegar a cabo la acción y naturalmente comencé a imaginar el castigo al que me exponía. Volví al altar, nuestros ojos se encontraron. Blaker esbozó una sonrisa de aliento y de infelicidad. El bullizo familiar del domingo en mi casa me hizo olvidar el episodio y Blaker quedó temporalmente arrinconado en mi mente. Cuando me fui a acostar, dejé la bola de papel en la que envolví la hostia consagrada sobre una silla. De pronto oí que alguien silbaba en la calle. Me di cuenta de lo que tenía junto a mi cama. Eso tenía un valor infinito, algo por lo que un hombre daría su paz espiritual. No pude soportar más aquel ruido de su llamado. Vi a Blaker a través de la ventana con el rostro iluminado por la luna. Me miró con su único ojo brillante. Dámelo, me decía. Me amenazaba con desangrarme con una navaja de afeitar que traía consigo. Aterrorizado, negué con la cabeza, no podía decir palabra. El hombre lloraba por su inevitable derrota. Había intentado utilizarme a mí como un arma y yo me había roto en sus manos. Él derramaba sus desesperanzadas lágrimas a través de uno de sus dos ojos. El tren había llegado a la estación. Mi compañero de viaje, al levantarse para retirar su equipaje, dejó al descubierto, para sorpresa mía, el clergyman, el cuello de sacerdote. Como en otras oportunidades, aquí he ido sobrevolando el cuento que es más largo y que obviamente que les recomiendo leer entero porque siempre uno pierde algo, pero lo esencial está recubierto en este resumen que les pude leer. Y voy al cuento. Es impresionante cómo Graham Greene con este cuento nos demuestra su talento literario, tanto en la estructura formal del cuento como en el fondo. Si se fijan en la estructura que tiene, primero ocupa un recurso muy típico, tanto en el cine como en la literatura, que es el tren. Aquí nos encontramos con espacios distintos, pero entramos al cuento a través de la antesala o el preámbulo, donde se encuentran dos personajes que son antagónicos. Y luego se va dando el desenlace, ¿no? Que es a través del recorrido que hacen los dos el tren. Y termina con la llegada y con el epílogo, con el desenlace del cuento, que es sorprendente además. Eso por un lado, pero si uno lo piensa teniendo en cuenta el decálogo típico que tiene que tener, en la que se tiene que basar un escritor de cuentos,
hay que considerar logros fantásticos que logra tener este autor. Por ejemplo, pensemos principalmente que lo primero que hace este autor es intrigar al lector. Después presenta los hechos en forma contradictoria. Detalla el perfil de los personajes y maneja con una astucia excepcional el factor sorpresa. Piensen que nos tiene tensos desde un principio, ¿no? No sabemos hacia dónde nos quiere llevar. También los diálogos, en este caso, tienen un uso muy discreto. Y lo que quiere en el fondo Graham Greene aquí es provocar al lector, provocar una polémica, una reflexión, ojalá incluso un comentario, ¿no? Me encanta este autor porque además en lo que es estructural o es formal, logra manejar en este caso los contrastes, pero con mucha astucia. Teniendo en cuenta esa estructura de la forma, ahora vámonos al de fondo, que yo creo que es donde tenemos mucho que conversar. Y es aquí donde quisiera yo plantear algunas preguntas, ¿no? En un inicio no sabemos que uno de los personajes es un sacerdote, lo sabemos sorpresivamente al final, tal como aparece en el cuento. Pero es ese sacerdote el que le da a conocer un cuento que de alguna manera le provocó el destino al que él se dedicó en su vida, pero también una reflexión interesantísima. No sabemos aquí si la culpa opera y muchos podrían creer que por la culpa este sacerdote terminó siendo sacerdote. No lo sé, yo creo que aquí hay una vocación mucho más de fondo. Pero si uno le diera este cuento a una persona que no es creyente, estoy segura que la interpretación que le diera sería tan distinta. Hay que pensar, y me voy a referir un poco después a la misma historia de vida, la biografía del escritor, porque si bien la crítica lo cataloga como un escritor católico, sí, yo creo que él dudó la vida entera tratando de comprobar la existencia de Dios, pero tuvo millones de momentos de duda, de recapacitación, incluso pensemos que él perteneció también al Partido Comunista. Durante muchos años no era católico, él se convirtió gracias a su primera mujer y después se definió como tal, y por eso es que se creía que era un autor católico, pero es principalmente catalogado como tal por la duda que él presenta en la mayor parte de sus novelas y de sus textos, la duda sobre la existencia de Dios, o la duda, la fe. Y yo quisiera después, que una vez que le entregue el micrófono a Viviana, preguntarle a Jimena, ¿no? Que cómo interpretaría una persona que no es católica este cuento. Porque obviamente aquí está la presencia del demonio. Y el demonio para los agnósticos no existe, porque tampoco existe Dios. Te dejo la pregunta abierta, Jimena, y le doy ahora la palabra a Viviana. Gracias, Trini. Buenos días a todos. Es un cuento muy particular. Yo no había incursionado en los cuentos de Graham Greene, sí había leído sus novelas, que en general se le reconoce ser un gran novelista, pero descubrimos aquí que además es un gran cuentista, con una capacidad de manejar la narrativa, de, como decía Trini, provocar una intriga, mantenernos ahí a la expectativa, ¿dónde va? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa en este tren? ¿No? Y les confieso que desde el minuto que me llegó el cuento, me tuvo en jaque el título, la sugerencia de una explicación. A mí habitualmente los títulos me impresionan, pero en este caso, ¿por qué me tuvo en jaque? Porque digo, es hiper sugerente, la sugerencia de una explicación. ¿Qué nos va a explicar? ¿Qué nos va a contar? ¿Por qué caminos nos va a llevar? Y en la medida que iba leyendo, seguía sintiendo esa sensación.
Este cuento pertenece a un volumen que se llama, en algunos casos se ha traducido como cuentos completos o cuentos selectos, con lo cual el segundo adjetivo daría cuenta de otro tipo de selección más profunda, y me impresionó, por supuesto ahí está la habilidad de Trini en la selección, que este es considerado, entre otros tres, uno de los mejores cuentos de Graham Greene. Y realmente, si bien utiliza, como bien decía Trini, yo me acordaba de una novela de Tolstoy que también se desarrolla toda en un diálogo entre dos personas en un tren, ¿no? Es un recurso archiutilizado en la literatura, pero acá tiene un rol, porque hay dos trenes, ¿no? Y el autor nos lo dice de frente, porque en un momento habla del tren adulto. O sea, el tren adulto sería el tren en el que están transitando yo, porque todo el tiempo se menciona a sí mismo como yo, pero no nos da nunca su nombre, y David o David, que es mi compañero, como lo enuncia en otro momento, ¿no? Entonces, es muy significativo que cuando la anécdota infantil, que es mucho más que una anécdota, porque tiene una fuerza en la vida de David, deja una marca que define, como bien nos decía Trini, yo pienso que define su vocación, que ya estaba como esbozada, pero pensemos que en ese minuto tenía 10 años, ¿no? Y para un niño de 10 años, imagino que endomingarse y tener que cumplir un rol, no debe ser demasiado atractivo. En general las películas o las obras literarias nos muestran que los niños no están muy felices de ser monaguillos o asistentes en las misas, ¿no? Entonces, uno encuentra esos señales que nos va dando el autor. Y les decía, justamente en uno de los momentos más importantes de la anécdota, donde se está hablando del destino del tren infantil, ¿no? Si ese tren va a llegar a manos del niño o no, el autor dice, el tren adulto entró en un largo túnel, las luces se apagaron. Y yo creo que hay una maestría en cuanto a la escritura, porque creo que también en la mente del niño, frente a ese personaje monstruoso que era Blaker, como lo describe físicamente y los sentimientos que se perciben en él, para el niño también esa noche fue aciaga, fue oscura, lo llenó de temor, lo hizo sentir confuso, perdido. Entonces, fíjense que con un detalle, una alusión, un párrafo muy corto, el autor nos impacta, ¿no? Nos llama a reflexionar sobre qué provocó en este niño de 10 años ese terrible plan que el señor Blaker gestó en su cabeza, yo diría, me atrevería a decir enferma, ¿no? Porque usar a un niño para una venganza contra la religión que él no compartía, me parece de una perversión bastante importante. Así que bueno, dejemos ahí puntitos suspensivos, que después me gustaría retomar un poquito el tema de los tres personajes y cómo nos los presenta y las interacciones entre ellos. Gracias. Adelante, Jimena, con tu comentario. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, súper interesante todo lo que ustedes plantean. La verdad que como ustedes expertas en literatura ven muchas más cosas de las que yo veo. Yo me voy más al bloque, ¿no? Pero bueno, efectivamente aquí yo creo que la manera de cómo uno puede interpretar este cuento, que yo lo encontré maravilloso, no lo conocía, no lo había leído, como tú, Viviana, yo conozco las novelas de Graham Greene, pero no había leído ninguno de sus cuentos, o creo que alguno por ahí había leído, pero hace muchísimos años. Bueno, yo creo que aquí depende mucho de la fe que pueda, la fe personal que podamos tener.
para la manera de interpretarlo. Yo sí creo en el demonio, bueno, los católicos creemos en el demonio, es parte de la revelación, o sea, no sé, el mismo Jesucristo lo menciona muchísimas veces. Me cuesta creer que si Jesucristo lo menciona en los evangelios y a lo largo de toda la Biblia se menciona el enemigo, el tentador, o sea, como para meternos sustos, como cuando éramos chicas y típico que teníamos una nana o alguien así que nos hablaba la vieja el saco o que iba ni el cuco. Entonces me cuesta creer que el Jesucristo nos meta como susto así con el cuco y que realmente no exista. Yo lo veo así, como el papel que cumple aquí, o sea, como el gran tentador. Y yo creo que esto que vivió este niño, esta experiencia, podemos extrapolarla a toda nuestra vida. O sea, tenemos constantes tentaciones, dudas, tentaciones de fe. Yo creo que esto lo vivió Graham Greene toda su vida, en toda su trayectoria. O sea, fue un hombre que vivía en esto, en la duda constante. Como nos pasa a la mayoría de los cristianos, o sea, todos tenemos dudas, nos cuestionamos las cosas. Ahí mencionan el cuento, por ejemplo, el sufrimiento de los niños, que uno lo ve como tan injusto, dice como, bueno, un Dios amoroso puede permitir este tipo de cosas. Y por ahí podemos tener dudas, que se nos meten, bueno, este Dios omnipresente, este Dios amoroso, que todo lo sabe, que todo lo puede, ¿por qué permite este montón de cosas? Yo creo que es una duda constante. Yo creo que esto es la experiencia que vivió este niño. Ahora, la tentación también, de abandonar esa tentación de que ante algo apetitoso, algo deseable, algo súper atractivo, como el tren en este caso, muchas veces podemos abandonar nuestras más profundas convicciones, ¿verdad? Yo creo que eso es una de las grandes tentaciones de la fe, en muchos ámbitos. Eso, como en ese momento ese tren se transformó como en un idolillo, ¿no?, que podía tener este niño. Y nosotros tenemos estos ídolos a través de también nuestra vida adulta, y la tenemos siempre. O sea, este tipo de tentaciones que de alguna manera nos van alejando de la fe, y muchas veces es muy imperceptible. Yo creo que incluso esa es la manera en que el demonio trabaja. ¿Ya? Hay un libro que, no sé, seguramente que ustedes lo conocen, que se llama Cartas del demonio a su sobrino. No sé si lo conocen, si lo han leído. Bueno, a mí me parece tan sugerente eso de cómo el demonio efectivamente nos va tentando, muchas veces no con cosas tan obvias, sino que mucho más sutiles. Y yo creo que aquí realmente este chiquillo, con esta experiencia que vivió, yo no creo que definió su vocación. Yo estoy convencida que sí, y pienso que eso quiso reflejar el libro, que eso lo marcó y de alguna manera definió su vocación. Yo creo que fue para él como una prueba de fuego. O sea, claro, él sabía la parte como teórica de la transubstanciación, ¿verdad? O sea, de que ahí en esa oblea, ¿verdad?, estaba realmente presente el cuerpo, el alma, la divinidad de Jesucristo, que él lo conocía porque lo habían enseñado, como lo creen muchos católicos. El otro día me decía a mí alguien, una persona que durante mucho tiempo practicó mucho, y que me decía, Jimena, yo perdí la fe porque me di cuenta, así, con una reflexión profunda, estando en misa, que no creía en la transubstanciación. Me lo dijo así de fuerte, que no creía, que lo pensé, lo medité y dije, realmente creo que en esa hostia que en ese momento está elevando el sacerdote, está Cristo ahí realmente presente. Me dijo, no lo creo. Me convencí que no lo creo, por eso perdí la fe. Me dijo, porque hice un profundo trabajo intelectual y no lo creo, sinceramente no lo creo. Y creo que la mayoría de los sacerdotes tampoco lo creen, porque si no, no tendrían actitudes tan irreverentes y creyeran verdaderamente que ahí, en ese sagrario, está Dios presente, no serían tan irreverentes como lo son. Así que realmente no lo creo. Y yo creo que puede vivir eso, una experiencia así, un católico. Pero creo que a este niño le pasó todo lo contrario. O sea, cuando él se traga la hostia con diario y todo, yo creo que ahí fue un momento así como decisivo en su vida. O sea, me la tragué porque realmente creo que ahí está Jesucristo presente. Y que no puedo permitir que esta persona malvada, enferma, digamos, de alguna manera cometa un sacrilegio con esto. Y yo creo que eso fue como decisivo para él y que marcó su vocación. Así es como lo veo yo.
Así que Gracias, bueno, Jimé. esa es mi opinión. Trini, ¿te respondió la pregunta, Jimé, o se la quieres repetir? Abre el micrófono, Trini. Vuelvo entonces con mi pregunta. Sí, de acuerdo a tu explicación tan seria y tan profunda, ¿no? Hay dos posibilidades. La que tú apuntas, que en la que verdaderamente era el demonio. De hecho, por algo el autor nos induce con el nombre, ¿no? Nos dice Blaker, el más negro, o sea, menos demonio no podría ser. Y él de alguna manera dirige al lector hacia esa conclusión. Pero podría darse también la otra, ¿no? En que un lector que no cree, por ejemplo, en la existencia del demonio, podría pensar que es un hombre envidioso y que como en muchas oportunidades lo hemos oído, ¿no? Por ejemplo, el caso de un divorciado que ansía volver a comulgar porque realmente cree y ante la imposibilidad de hacerlo, bueno, sufre enormemente. Entonces, ¿cómo vería este cuento un no creyente? ¿Cómo podría interpretar la imagen de Blaker? Bueno, yo creo que sí, yo pienso que un no creyente lo vería como eso, como un ser humano envidioso, ¿verdad? Que de alguna manera no tolera esta creencia. Uno ha conocido personajes así, ¿no? Uno no así como a este nivel de Blake, pero sí personas que de alguna manera le producen molestia que otros crean. ¿Ya? No, no por el hecho de, bueno, hay gente que no le gusta que uno la ande predicando ni que quiera convertirla, pero de alguna manera es como un verdadero odio a la fe y a los creyentes. Uno ha conocido personas y que están como constantemente, no sé, como poniéndote a prueba o tratando de demostrarte lo falsa que es tu fe o lo ridícula que es tu fe, ¿verdad? Eso aparece mucho en este libro que les mencionaba de la carta del demonio a su sobrino. O sea, hazlo sentirse ridículo, que otra persona le haga ver lo risible que es su fe, lo patética que es su fe. Yo creo, como decía, fuertemente en el demonio, y creo que el demonio a veces puede utilizar personas, ¿verdad?, o situaciones para tentarnos. O sea, yo sí creo que existe la tentación demoníaca. O sea, de hecho, el mismo Jesucristo está relatado en los evangelios, sufrió la tentación del demonio, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, y que puede actuar a través de otras personas. Entonces, a lo mejor este personaje no era que fuera el demonio, pero sí de alguna manera puede haber estado influenciado por el demonio para tentarnos. Ahora, evidentemente que entiendo que una persona que no tenga fe lo vea como una persona cualquiera, un no sé, un corrompedor, ¿verdad?, de menores o de otras personas. Nosotros conocemos personas así, ¿verdad?, que corrompen a otras, que corrompen a niños, por ejemplo, los conocemos. O que corrompen, no sé, piensen ustedes, por ejemplo, los gánsteres, la mafia, que corrompen a funcionarios públicos, que corrompen a políticos. Entonces eso existe, evidentemente. Depende, y puedo entender perfectamente que una persona no creyente lo vea así, como un ser humano cualquiera, un ser humano abyecto, y nada más que como eso. Yo sí creo que puede ser el demonio que esté actuando a través de una persona. Y creo que esa es la interpretación que le da y que le quiso dar Graham Greene en el cuento. Tu micrófono, Cecilia. Este cuento es maravilloso porque, pucha, que ha sacado hartas aristas, entretenido. Yo cuando vi el título, como dice Vivi, no supe qué pensar, para dónde me iba a llevar el cuento. Y después lo empecé a leer y me empezó a dar miedo. Dije, chuta, el niño lo van a hacer, lo van a engañar a través del trencito, o no sé, dije, le va a pasar algo. No quiero nombrar esa palabra que no me gusta, y es lo que le pasa a los niños. Y me empezó a dar miedo y después sentí un orgullo tremendo cuando el niño no quiso acceder a lo que este señor quería. La verdad que uno dice, cuán débil va a ser la fe de uno
como decía Jimena recién, hay obstáculos, trampitas, no sé si son trampitas, son cosas de la vida que nos van colocando a ver si realmente somos débiles en la fe que tenemos. Llámese la fe de lo que tú quieras, de ser honrado, de ser honesto, de ser amoroso, o simplemente no traicionarte a ti mismo con respecto a tus convicciones, porque sobre todo cuando somos jóvenes estamos como impermeables a ser susceptibles a que otros nos vengan a influenciar. Todo depende cómo nos haya pasado, hayamos vivido un poco la infancia, después las experiencias de la adolescencia, después de adultos. Y el niño, en realidad, yo pensé que iba a ser corrompido, porque, obvio, era un tren que nadie tenía, pero fue tal su fe. Yo creo que esto es un misterio que Graham Greene nos dejó, porque era un niño, era muy fácil de corromper. Entonces, ¿cómo lo logró? La verdad que me impresionó, que quedé tremendamente impactada para bien, porque creo que todo lo que él pudo vivir como lo que él hacía, la formación, a pesar de que muchas veces yo misma tengo que decirlo, la tentación pasa todos los días por la mente de uno, por la vida de uno, y hay que estar firme, pase lo que pase, suceda lo que suceda, hay que estar muy firme. Me gustó mucho cómo se desarrolla la historia, y el otro día vi una película que los autores tienen algo muy simpático o algo muy curioso. Ellos a través de su escritura logran vivir dos veces lo mismo. O sea, viven algo y después al escribirlo lo vuelven a vivir. O sea, tienen la verdad algo que nosotros no teníamos, volver a vivir tu misma vida dos veces. Pueden sanar, no sanar, pueden tal vez solamente gritarle al mundo, dejarlo inconcluso, pero ellos tienen esa característica. Bueno, y ahí Viviana, como buena escritora, podrá decir que si alguna vez ella escribe una experiencia de ella, puede volver a escribir lo mismo. Bueno, de hecho, a mí me pasó que, no de escritora, cuando falleció mi mamá, yo qué es lo que hice, escribí 3 meses sobre ella. Por supuesto que aquí me hace sentido la frase volver a vivir lo que ya viviste. Y eso me hizo sanar. Y creo que los escritores tienen esa magia. Así que lo encuentro súper interesante lo que les pasa a ellos. Y ahora le doy la palabra a Trini. Adelante, Trini. Gracias, Cecilia. Sí, referirme a algo al autor es necesario. Primero que nada, el autor siempre con sus novelas o con este cuento nos provoca, nos interpela. Nosotros tenemos que reaccionar. No podemos quedar indiferentes a lo que nos está proponiendo porque es muy fuerte y contundente. Evidentemente a nosotras mismas nos está haciendo pensar y darle vuelta a las posibilidades de interpretación que tiene. Pero él era un personaje muy contradictorio. De hecho, desde muy niño, él sufrió muchísimo en el colegio, bullying. Sí, porque él era el hijo del director de la escuela. Él estaba interno y eso le provocó de alguna manera que lo tildaran de espía. Y así terminó el colegio, muy duro para él, al punto que incluso estuvo sometido a un psicoanálisis durante 6 meses, lo que agradeció su vida entera. Pero en su vida tuvo varios intentos de suicidio. Y eso responde también a una personalidad muy depresiva que se fue gestando desde muy niño. Era un hombre tremendamente melancólico, un chiquillo que sufrió desde niño un aislamiento, una desconfianza permanente en el otro. Qué duro vivir así. Tenía cambios súbitos de humor en su comportamiento y eso naturalmente no le facilitó la vida en pareja, que duraba poco. Las últimas duraron un poco más, sobre todo con la que terminó. Tuvo 3 parejas, 3 mujeres. Y una de ellas, de hecho, lo acompañó al final de su vida, que era esta Ivonne Cloeta, quizá la que más quiso. Pero él efectivamente tenía una melancolía recurrente. Ahora qué doble vida, porque ser comunista, ser católico, ser infiel, incluso justificar su infidelidad permanentemente delante de sus mismas mujeres, no es bastante extraño. Y, y bueno, sus dudas.
es, yo creo que lo más íntimo que tiene su escritura, dudar y presentarle al lector la duda, porque evidentemente hay que dudar para tratar de resolver justamente soluciones y encontrarlas, ojalá, en la medida en que uno puede. Ahora, curiosamente, él luchó mucho por creer verdaderamente, incluso en su lecho de muerte, en sus últimos años de vida, ya bastante enfermo, él recibía los sacramentos y estos eran administrados por un sacerdote español. Entonces, claro, dudó hasta el final, cosa que no deja de ser interesante en este personaje, ¿no? Pero en cuanto a su estilo, la verdad que él se interna en la mentalidad de los personajes, quiere saber por qué actúa de esa manera o tratar incluso de rescatar la vida interna, qué sucede con esa persona, por qué piensa así, por qué actúa así, ¿no? La verdad que él indaga mucho en las profundidades mentales del ser humano y lo hace con una destreza y un silencio y maestría perfecta. Yo creo que hay mucho que decir, pero su vida, en este caso, también nos responde muchas interrogantes que van apareciendo en su literatura. Gran autor. Y un último detalle, él fue espía del Imperio Británico. ¿Cuántas veces habrá tenido que callarse esa realidad delante de sus mismas mujeres? Lo tenía que mantener en forma secreta. Y eso le determinó también su forma de ser con el mundo entero. Bueno, es muy vasta su literatura, es además bastante amplia en cuanto a los repertorios que ocupa, las verdades en las que trata. Y después me voy a encargar justamente al recomendarles un libro sobre uno de esos temas, que nuevamente suele ser religioso. Y de nuevo, Viviana, te presto a ti el micrófono esta vez. Gracias, Trini. Sí, yo creo que justamente entre todas fuimos desanudando la duda que el autor plantea y que la plantea desde el título. Cuando él dice la sugerencia de una explicación, deja abiertas todas las puertas. Entonces realmente responder a las preguntas que se plantean depende justamente de la posición del lector. Y lo está diciendo, como él es sabedor de sus contradicciones. Entonces, sabe que los lectores pueden interpretar, como nos decía Trini, al provocarlos, interpretar de diferentes formas este cuento, que tiene una riqueza invalorable. Una explicación, como decíamos, puede ser que ese hecho, esa anécdota infantil definió la vocación de David, puede que no, lo eligió porque se sintió amenazado. Hay un sentimiento, vos decías, Ceci, miedo. Yo creo que hay un sentimiento, una sensación que recorre todo el cuento, que es la sensación de amenaza. Porque por un lado aparece la amenaza de la carencia en ese tren sin calefacción, sin luces, sin coche-restaurante, donde pudieron comer unos bollos secos que compraron en la estación. Por otro lado aparece la amenaza de esos 50 católicos en un pueblo con una mayoría anglicana, y Trini nos traía la referencia del autor que sufrió bullying. El personaje, el futuro sacerdote David, en su infancia también sufrió bullying por parte de los que pensaban o creían diferente, la amenaza de este señor panadero, ¿no? Que se obsesiona con la hostia, con la oblea, o sea que es un largo recorrido por esa sensación, por lo menos así lo viví, ¿no? Y volviendo al tema del tren, el tema del tren también habla de otra pista, que el autor nos deja pensando. En un momento dice, al ver la luz, al darse la luz en el vagón, de repente vi algo que me hizo pensar y deriva en otra historia, en una historia, en un pueblito de ruido. Y se queda pensando, ¿qué me quiso decir? ¿Para dónde va este hombre? Claro, yo creo que vislumbró el cuello del sacerdote.
pero no estaban seguros. Recién al final nos lo revela a los lectores somos los que no sabemos qué está pasando. Y yo les decía antes que a mí me impresionó la elección de los personajes, porque por un lado tenemos este agnóstico que dice que no puede creer en un Dios que provoca problemas, que daña, pero a su vez muchas veces necesita creer y se descubre haciéndolo. Un sacerdote que superó sus dudas infantiles a partir del episodio y decidió abrazar la fe en toda su intensidad, poniéndose al servicio de Dios, y un señor terriblemente amargado, yo, tal vez por su fealdad, tal vez por su soledad, tal vez porque no creía en nada, y a su vez hay una frase que es importante porque dice, ¿se puede odiar lo que no se cree? Que está en el texto, ¿no? Entonces uno dice, claro, este señor está odiando a ese Cristo que en el momento de la transustanciación se hace presente en la hostia, pero no cree en él, y no cree en nada que tenga que ver con la religión. Entonces realmente las contradicciones de Blackwood son profundas y son terribles, y creo que por eso maquina este plan perverso y lo vuelve sobre un niño, porque en realidad su odio fue provocado por actitudes de adultos, como se supone que pudo ser el padre de David, pero está tan amargado, tan resentido, que decide volcar ese odio en un niño. Entonces tenemos tres personajes muy bien delineados, y que se encuentran ellos dos por el azar en este tren, porque dice claramente, en el momento del viaje estábamos en posiciones opuestas, pero al final del viaje se han encontrado y cada uno ha revelado sus pensamientos, sus puntos de vista, y ahí aparece lo que nos señalaba Trini, la maestría de las lecturas psicológicas de Graham Greene. Y vos, Ceci, preguntabas, yo humildemente siempre lo digo, no estoy a la altura de ninguno de los autores que leemos, pero sí uno se sorprende porque tal vez elige o empieza a escribir un cuento sobre un personaje que no tiene nada que ver con uno, pero a medida que ese personaje, como yo siempre digo, se apropia del relato, empieza a llevarnos por sus propios caminos, después uno lee y descubre que en cada cuento, en cada personaje, hay algo de uno mismo. Yo, que soy devota del psicoanálisis, y en eso lo entiendo perfectamente a Graham Greene cuando dice que sus mejores 6 meses de vida fueron cuando estuvo en tratamiento psicoanalítico, creo que la lectura facilita que el inconsciente se exprese. Ahí se caen los filtros, se caen los obstáculos, se caen las fronteras, y uno dice cosas que están muy adentro, y por eso el rol o la fuerza sanadora de la escritura. Yo personalmente, que sigo, como somos muchos argentinos, en tratamiento psicológico, pero porque es parte de nuestra vida, ¿no? Así somos nosotros con el psicoanálisis, y siempre mi psicólogo me dice, usted tiene un don que es una vía regia a la sanación, que es volcar en el papel sus angustias, sus inquietudes, las cosas buenas que le pasan también, ¿no? Porque yo tengo muchos cuentos con un final esperanzador, entonces es como un espacio, ya Ceci, que vos mencionabas cuando falleció tu mamá, escribiste sobre ella, y personalmente y con todo el respeto del mundo, todos podemos ser escritores, no por supuesto un Graham Greene, un Somerset Maugham, pero el escritor que nos permite liberarnos, que nos permite a veces evitar una disputa, un conflicto o una discusión, porque toda la carga que se generó en un minuto se va en el escrito, que surge al principio de una forma desilvanada, desordenada, desprolija, y después se va puliendo, se va mejorando, se va enriqueciendo, pero el texto, el fondo del mensaje, sale así, yo a veces digo, sale como una catarata de sentimientos.
Después viene el pulido, yo tuve la suerte que Jacob revisaron uno de mis cuentos y me hicieron unas sugerencias maravillosas, pero en el origen está la expresión del propio escritor. Así que bueno, perdón por esta digresión personal, pero que tiene que, y en el caso de Graham Greene, yo he encontrado información que él revela justamente, era un enorme observador como Somerset Maugham de la realidad por esto de ser agente secreto, ¿no? Y él revela cómo se nutre del contexto de personajes, de seres que conoció, y yo creo que una de las grandes cosas que suceden, perdón que me extienda, con la escritura, es el enmascaramiento, el tema de la máscara, ¿no? Que ya Jung lo desarrolló con mucha profundidad. Uno se pone las máscaras de sus personajes y a su vez enmascara a otras personas de su entorno, y dialoga con ellas con una libertad que a veces el encuentro personal no le permite. Así que bueno, podríamos, como siempre mencionamos, seguir profundizando, pero hasta aquí llega mi aporte. Muchas gracias. Adelante, Jimé. Bueno, súper interesante todo lo que han dicho, me encanta. Yo a Graham Greene lo veo como, bueno, otros autores que fueron así como también de atormentados y que vivieron su vida entera como tironeo, no sé. Me recuerda mucho a Dostoyevsky, que vivió también toda la vida esta suerte de contradicción, ¿verdad? Entre la fe que perdió, que recuperó, que después entre, no sé, pues los vicios, era ludópata, ¿verdad? Entonces, bueno, me recuerda mucho a él y a otros autores que también vivieron tironeados así. Yo creo que estos genios les pasa mucho eso, que tienen un extremo como de sensibilidad, y eso los hace muchas veces ser muy atormentados, ¿no? No todos sufren este tormento de la fe. Pero bueno, no sé, me recuerda mucho unas palabras que le dijo el Papa Benedicto a un obispo que fue a hablar con él, y que este obispo le decía, Santo Padre, tengo muchas dudas, no sé si la oración me sirve, realmente Dios me escucha, si estoy haciendo algo útil cuando rezo. Bueno, y Benedicto le decía, ¿qué me dice? ¿Qué ayuda me da? Bueno, sigue rezando. Y también dudo en la comunión, no sé si estoy realmente comulgando el cuerpo de Cristo, no sé, no siento nada, no tengo fe, siga comulgando. No creo en los sacramentos, no creo en el perdón, en la confesión, a veces siento que estoy en una farsa, bueno, siga que esté confesando. Y claro, uno podría decir, pero qué torpe el consejo, ¿no? ¿Qué lo ayudó esto? O sea, como, ¿en qué lo puede haber ayudado a este hombre esos consejos que le dio Benedicto? Bueno, y claro, si uno hace una reflexión como más profunda, es como para decir eso, bueno, si uno está con dudas de fe, si está con contradicciones, la solución no es, bueno, abandono todo, sino que, bueno, ahí creer precisamente que a medida que no abandono a Dios y que sigo, digamos, en este camino y que sigo, aunque en estos momentos no sienta nada, no me produce nada, no me dice nada, sigo por los caminos porque creo en la gracia, que es, por ejemplo, lo que hizo Santa Teresa de Calcuta. Uno lee los libros de Santa Teresa, su memoria, y uno, o sea, de la Teresa de Calcuta, ¿no? Uno lee su memoria y las cartas que le escribía a su director espiritual, y como que impresionante, dice, bueno, cómo esta mujer pudo perseverar años de años, con esa sequedad que tenía, con esa falta de sentimiento que tenía, con esa oscuridad, esa noche oscura que a veces pasan los santos, que dura años, ¿no? Y que así todo perseveró en su fe. Bueno, tal vez es eso lo que le faltaba a personas como Graham Greene y a otras muchas personas con las que uno se encuentra y se topa en la vida, y que también le puede pasar a uno, ¿no? Obviamente que sí. No. Yo que soy creyente, bueno, pido que Dios me libre de esa noche oscura, porque no sé si soy tan santo y podré perseverar a pesar de la noche oscura, pero otros lo han hecho.
Bueno, y yo creo que Graham Greene, dentro de su noche oscura y de todas estas contradicciones, que era infiel, que fue comunista y todo eso, al querer recibir los sacramentos, como tuvo un poco esto, vivió esto un poco que aconsejaba el Papa Benedicto, ¿no? Mira, a pesar de su frialdad, a pesar de la sequedad, a pesar de la asedia, bueno, no abandone los canales que le van a permitir seguir, digamos, a Dios, a pesar de todo lo que está diciendo, e incluso a pesar de sus contradicciones, de sus caídas, de sus pecados tremendos, de todo eso. Y yo creo que eso es una de las cosas que a mí me admira de Graham Greene, que murió recibiendo los sacramentos, a pesar de toda esa oscuridad. Muchas gracias, Jimé. La verdad que es muy cierto, ¿ah? Siempre cuando yo digo, a veces la gente no tiene fe, pero siempre les digo, cuando se cierra una puerta, se abre otra. Cuando tú dices eso, igual es tener fe, porque si se cierra una puerta, se abre otra, le estás brindando fe a través de algo, de un símbolo, de una puerta. Pero al final es fe exactamente igual. Yo sé que me va a ir bien, es fe. O yo sé que voy a tener éxito, yo quiero algo. Si tú estás pensando en algo, en anhelando algo, igual es un tipo de fe. Tú estás creyendo en ti. Y si crees en ti, crees en algo superior también. Llámese como se llame, la gente que crea en distintas personas o simplemente creen en ellos. Yo creo que cuando crees en ti, también crees en Cristo. Es muy importante. Y hay varias simbologías en el cuento, ¿ah? Cuando él dice que este señor dejaba huellas, como él era panadero, dejaba huellas de harina en él y en otras personas en su abrigo. Es súper importante. Yo creo que a lo mejor el tortuoso, este señor, el Black, eh, a pesar de que él tenía intrínsecamente quería dañar a otros, dejaba huellas de alguna manera, aunque él las quisiera disimular. Me gustaría comparar el tren del niño con el tren del adulto. El tren del adulto totalmente luz y sombra, porque a veces estaban totalmente en la luz, podían conversar y después se oscurecía. Y el juego del niño obviamente fue la vía de poder desviar a este niño y no fue capaz. Así que me gustó mucho. Trini, tú querías mostrar algo, ¿cierto? En pantalla. A ver si Sí. podemos mostrar lo que Trini nos quería mostrar para los Bueno, yo auditores. Lo encontré muy quería inspirar con esta imagen, bueno, el contenido del libro, del cuento, y que hoy es actual, pero podría perfectamente representar al niño protagonista de nuestro cuento, y además mostrarles alguna imagen de él. Él era Henry Graham Greene. No sé si lo tienen en pantalla, Cecilia. perfecto, perfecto. Esa fotografía de, bueno, un hombre interesante, ¿no? Aquí aparece en distintas épocas de su historia, allí jovencito, seguramente saliendo quizá o entrando a la universidad. Muy Un hombre que inglés. se manejó además muy bien en el periodismo, gracias a ello conoció a su mujer y fue justamente con su primera mujer, que era Vivian Disraeli Browning, que en torno a una discusión que tenían sobre temas de sacramento, que ella le abrió un poco su mundo y ella descubrió grandes verdades y revelaciones, ¿no? No, simplemente mostrarles esas fotografías para iluminarnos un poco con este personaje. Gracias, Cecilia. Excelente, excelente, Trini. Los auditores lo agradecen y sobre todo la primera imagen muy bonita. Y bueno, y agradecerles a todos. No sé si Trini nos quiere recomendar algún libro para terminar. Sí, aprovechando al mismo autor, seguramente ustedes lo han leído, que es El poder y la gloria. Es un hombre que aborda nuevamente el tema religioso y como este gran espía, bueno, también llegó a México y en épocas muy convulsivas, como fue, por ejemplo, la Guerra Cristera, ¿no? Que abarcó desde el año 26 al 29 en México, una guerra en la que, bueno, se enfrentó el Estado laico y persiguió a los católicos. Bueno, en ese instante ubica Graham Greene la historia de un sacerdote atormentado por los pecados, porque era un hombre que tenía una hija y que además era alcohólico.
Entonces presenta estos temas subversivos en un momento delicado y que en su momento dado fue además castigado por la curia. Evidentemente, durante 30 años este libro fue sancionado y no se podía leer. Y en algún momento en que se encuentra con el Santo Padre, era Pablo VI, Graham Greene le dice, bueno, ¿y por qué todavía estoy sancionado por la Iglesia? Y el Santo Padre no sabía o no recordaba el hecho. Entonces le dice, no le dé importancia. Hay mucha gente que piensa así, pero usted nos ha favorecido mucho. Y eso es muy bonito recomendarlo y recordarlo. Pero este libro es una reflexión fantástica del ser humano frente a la duda. ¿Por qué no? Jimena, de hecho, lo mencionó en alguna oportunidad. Todos dudamos, todos tenemos momentos de desierto interior. ¿Y por qué no plasmarlo en la literatura y confesarlo a tiempo? La duda es parte de nuestra existencia y tenemos todo el derecho de dudar. Lo importante, ojalá, es encontrar finalmente una solución a ello, ¿no? Yo le agradezco enormemente a Jimena, se me olvidó mencionar que ella también es abogado. Pero aquí nos has demostrado, Jimena, tu gran espacio de lectura que tienes en tu vida. Se nota muchísimo esa sensibilidad con que tú lees y rescatas además ese sentido que tiene y esa búsqueda que tienen los autores y que nos invitan a tratar de solucionar, ¿no? A buscar revelaciones, verdades. Y yo con esto, Jimena, Viviana y Cecilia, cierro mi participación y les agradezco enormemente y nos veremos la próxima semana. Un abrazo para todos. Gracias, Trini, muchas gracias, Vivi, un saludo grande a Gabriela, que no está esta semana con nosotros, pero en especial hoy día a Jimena, que dentro de su horario de trabajo y un gran cargo de directora ahí en la fundación, le agradecemos su participación, como decía Trini, todo lo que sabe muy bonito. Así que adelante, Jimena, para que te puedas despedir de la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación, me ha encantado el programa, lo encontré genial. De verdad que para mí es un espacio muy novedoso porque no estaba acostumbrada a intervenir en este tipo de programas, siempre me convían para hablarme cosas específicamente de la familia, así que esto ha sido gratísimo, ha sido como un verdadero solaz, descanso, así que muchísimas gracias por la invitación y ojalá que alguna vez me inviten de nuevo, feliz. Muchas gracias a toda la audiencia y hasta luego, hasta pronto. Gracias, Jimena, por supuesto. Ahí Trini te va a invitar. Nosotros siempre bienvenida porque todos los puntos de vista son muy interesantes para todos nosotros. Así que un abrazo hasta la próxima semana y ayuda a difundir todo este espacio de literatura que es para todas las personas mayores y las personas mayores también que están en sus casas. Un abrazo y hasta la próxima semana.